Bienvenidos a Sterlingwood Church. Hoy vamos a estar en Efesios capítulo 6, esta escritura que hemos leído por las últimas semanas, y empieza con: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hemos dicho en esta serie de que estamos en medio de una batalla con un enemigo real. Y no es una batalla política. El enemigo no es los conservativos o los liberales. El enemigo no es COVID-19. La batalla real y el enemigo es Satanás. Él es el diablo y él está trabajando en contra de nosotros, contra el reino de Dios, contra la salvación, contra el evangelio, contra que tú tengas gozo en tu vida. Y lo que hemos dicho sobre esta batalla es de que ganamos cuando peleamos la batalla correcta. Es la batalla espiritual y no la batalla física. Si Satanás nos puede enfocar unos con otros, él lo va a hacer eso, porque cuando nos enfocamos en otras personas, nunca cumplimos la meta que Dios tiene para nosotros. Entonces, él quiere que peleemos con personas, que estemos en conflicto con personas, pero tenemos que pelear la pelea correcta, porque dice Pablo de que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra los poderes de este mundo. También hemos dicho que ganamos cuando usamos el equipo adecuado, la armadura de Dios, no el poder del hombre. No estamos peleando con nuestras opiniones o con nuestros argumentos o si hacemos protestas. Eso no es la manera de ganar la batalla. Ese es el poder del hombre. Pero para poder ganar la batalla espiritual tenemos que usar la armadura de Dios que hemos estado hablando las últimas 6 semanas. Y ganamos cuando tenemos la meta correcta. Mantente firme donde Dios nos ha colocado. No es tener poder, no es cambiar la manera que el mundo está caminando. Es nosotros estar en el lugar que Dios nos ha puesto y quien nos ha llamado a ser, y estar firmes en la verdad que Él nos ha llamado. Y por eso hemos estado hablando estas piezas de armadura, aprendiendo lo que esto significa y cómo podemos usarlas en nuestras vidas. Hemos dicho que el cinto de verdad, el cinto de la verdad en el verso 14 representa que la verdad nos amarra. La coraza de justicia es la justicia de Cristo que nos protege y protege nuestro corazón. Y luego en el verso 15 que dice: el calzado de los pies con la preparación para anunciar el evangelio de paz. Esos zapatos que tienen abajo clavos que pueden mantenernos en el lugar correcto, no nos lastiman, pero sí nos ayuda a mantenernos firmes en la tierra donde tenemos que estar, aun cuando estamos en ataque, y caminar con libertad y no miedo. Y no tememos caminar porque Dios está con nosotros. En el verso 16 hablamos del escudo, el escudo de la fe, con la que puedes apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y hemos dicho que el escudo nos protege unos con otros cuando estamos unidos y juntamos nuestros escudos como los soldados para protegerse. Y no solo protege mi fe, porque mi fe puede ser débil, pero nuestra fe unida nos protege. Proteges a la derecha y proteges a la izquierda. Yo estoy protegiendo al de mi izquierda y yo estoy protegiendo al de mi derecha. Entonces estamos protegiéndonos unos a otros cuando nos mantenemos en fe juntos. Y la semana pasada hablamos sobre el casco de la salvación, y que representa de que la salvación significa que nada nos puede separar del recurso de vida que es nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros no podemos perder nuestra cabeza. Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Y ahora venimos al arma final. Esta es la última pieza de la armadura. Y es lo único que puedes usar para defenderte, para atacar, es la espada. Antes de hablar de la espada, quiero que comparta con las personas a su alrededor lo siguiente. ¿Cuál es la pelea más difícil que ha estado? Y tal vez no es una pelea física con otra persona, espero que no sea con otra persona, pero hemos tenido que pelear por diferentes cosas en nuestras vidas, pelear por tener un trabajo, pelear por nuestra familia, tal vez tienes una batalla con tu salud, contra cáncer. Entonces quiero que compartas con una persona cuál ha sido la pelea más difícil que has tenido. Han compartido, espero que lo hayan hecho. En el verso 17 y 18 dicen: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí tenemos no uno, pero dos herramientas para defendernos. La espada es la palabra, la espada del Espíritu. Y luego él dice, y también la oración. La oración es la otra arma que tenemos para defendernos. Así es como defendemos y peleamos la batalla, con la palabra de Dios y con la oración. Y esto es lo que yo quiero que usted vea esta mañana en la palabra del Señor. Quiero que vea que la palabra de Dios y la oración fortalecen la armadura y ganan la batalla. Quiero que vea que cuando vemos cómo pelear la batalla espiritual, la palabra de Dios y la oración dan fortaleza a toda pieza de la armadura que hemos hablado. Y esto es lo que nos da la habilidad de ganar la batalla. Primero, quiero que comparta algo. ¿A quién admiras? ¿Quién es una persona en tu vida a quien tú admiras? Una persona a la que tú tratas de ser como ellos. Comparta, por favor. Lili dice que es su mamá. Josué, ¿tú puedes apuntarme a mí? ¿A quién admiras? La razón es porque le pido que compartas, es porque como creyentes somos llamados a buscar a ser como Jesús. Más que solo admirar, la palabra cristianos significa pequeños Cristos. La palabra discípulos significa seguir para ser como Él. Nosotros somos llamados a ser como Él. Ser un cristiano no es una demográfica, no es una raza en la que naces o una religión a la que te agregas. Cristiano significa que tú eres un pequeño Cristo. Y no es la mejor palabra porque esa palabra pasa 3 veces en el Nuevo Testamento. 250 veces los cristianos son llamados discípulos en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros somos llamados a ser discípulos, a ser como Jesús. Y una de las cosas que podemos ver la vida de Jesús en el Evangelio es de que esto es absolutamente como Jesús peleó la batalla. La primera parte de esto es de que la palabra y la oración son como Jesús nos enseñó a luchar. Y es interesante de que Jesús pelea la batalla de esta manera, porque si
en la historia del mundo ha habido una persona que pudo haberlo peleado la batalla en su propia fortaleza. Era Jesús. Jesús podía hacer todo lo que él quisiera hacer, iba a hacer lo correcto. Pero en vez de hacer eso, él nos mostró cómo seguir y cómo vivir y cómo pelear la batalla de esta manera. Y un gran ejemplo viene en Mateo 4, versículo 1. Vamos a Mateo capítulo 4. Y dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí viene Satanás. Jesús está ayunando por 40 días y 40 noches. Él está físicamente cansado, él tiene hambre y Satanás viene y lo tienta para que usa su poder para cortar el proceso. No esperes a que Dios te exalte. Tú puedes hacer esto en este momento, le dice Satanás. ¿Alguna persona ha sido tentado de esa manera? Hazlo ahora, hazlo corto. Eso es lo que está haciendo Satanás. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús le dice las Escrituras, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús pudo haber salido en gloria y haber mostrado. Jesús pudo haber destruido a Satanás en el momento, pero él va a la palabra y le dice: déjame te digo, te leo, te repito la palabra que yo tengo en mi corazón, de Deuteronomios: el hombre no solo vivirá del pan. Entonces Satanás trata otra vez en el verso 5, dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Entonces aquí Satanás otra vez le está diciendo: mira, yo sé también las Escrituras, déjame te las repito para ti. Y yo lo he dicho antes, Satanás es un mentiroso. Y una de las maneras de que él nos engaña es de que él toma la verdad del Evangelio y lo tuerce un poquito para que tú creas esa mentira, porque suena bonito. Cuando él le dice a Adán y a Eva que coman de la fruta, hay una verdad ahí de que ellos van a ser como Dios, pero está torcida de que ellos llevan a la muerte. Entonces, ¿qué dice aquí? Satanás usa la palabra en nuestra vida y la tuerce para mentirnos. ¿Usted ha escuchado a una persona decir un versículo fuera del contexto y lo dice algo que no significa? Usan para justificarlo algo que ellos quieren hacer, que es pecado. Satanás hace eso, toma la palabra y lo quita del correcto significado. Entonces, ¿qué hace Jesús en el 7? Jesús le contestó y le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera vez, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué dice Jesús? Jesús le repite Deuteronomio al Satanás. Satanás le ofrece, le dice, Jesús ya sabe lo que está delante de él. Jesús le dice: tú no tienes que ir a la cruz, no tienes que ir a la tumba, no tienes que ser rechazado, no tienes que ser crucificado. Solo adórame a mí, le dice Satanás, y yo te voy a dar todo en este momento. Tu Padre quiere que tú esperes y que sufras, pero yo te lo voy a dar en este momento. Lo único que tienes que hacer es alabarme. Y Jesús dice: está escrito, la Biblia dice. ¿Y cuál es el final? En el 11 dice: el diablo entonces lo dejó y instante unos ángeles vinieron y le servían. Entonces, ¿cómo peleó la batalla Jesús? Él la peleó con el Evangelio. Él hizo la batalla con la verdad del Evangelio, con la verdad, y mostró la mentira de Satanás. Y una y otra vez vemos ejemplos en la vida de Jesús donde Él oraba una y otra vez, donde Él era encontrado orando, donde Él se alejaba y oraba, donde Él pasaba la noche orando. Una y otra vez vemos a Jesús yendo al Padre en oración.
acercándose al Padre en oración siempre. Y dice él de sí mismo, yo solo digo lo que el Padre me dice a mí. Yo solo hablo las palabras que el Padre me hable a mí. Esa es una persona que está en comunicación con el Padre. ¿Cómo vivió Jesús? La vida que vivió enfrente de nosotros. Él lo hizo por medio del Evangelio y la oración. Si vamos a pelear la batalla como creyentes, como discípulos, como cristianos, tenemos que pelearla por medio de la palabra de Dios y la oración. Hacerlo de la manera que lo hizo Jesús. La segunda cosa es de que toda la armadura está empoderada por la palabra y la oración. Toda la armadura de Dios está empoderada por la palabra y la oración. Si hablamos sobre el casco, el cinto, los zapatos, si hablamos de todas las piezas de la armadura, solo son palabras. Y no tienen, tal vez no pueden tener ningún significado a ti si no son aplicados por medio de la palabra de Dios y por la oración. Cada pieza de la armadura toma su significado y su poder cuando la palabra de Dios es puesta en ella y es aplicada en oración a nuestras vidas y nuestra situación. Si tú dices, me voy a poner la coraza y voy a ir afuera, eso no hace nada. Solo ponerte la coraza no hace nada. Tal vez te ayuda a enfocarte y motivarte, pero no tiene un efecto en ti si dices, voy a poner la coraza de justicia y me voy a poner el casco de salvación. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el cinto de verdad? La verdad es lo que nos ciñe a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que tú piensas, la verdad que tú sientes, la verdad que tu experiencia te da. Porque una de las cosas que está pasando a nuestro alrededor es de que el mundo ha buscado destruir el recurso de la verdadera verdad, en lo que la verdad se convierte lo que la mayoría de las personas piensan en cualquier momento. Significa que la verdad puede ser cambiado en cualquier tiempo cuando esa verdad tiene más personas. Con eso, ¿cómo es de tu identidad se fortalece o se mueve con verdad que se mueve y cambia? Satanás manda mentiras. ¿Cómo me puedo ceñir con la verdad si no tengo la verdad que es absoluta, que es dada por Dios? Tengo que saber la verdad de Dios. Leí una historia hace mucho tiempo de una persona que estaba aconsejando a una persona que tenía muchas dudas de la salvación. Ellos decían, oro, le pido a Dios y hago todas esas cosas, pero yo no sé si yo en verdad estoy salvo. Entonces el consejero le dice, déjame te pregunto esto. ¿Tú has creído de que Dios te ha salvado? ¿Tú entiendes lo que es la salvación? Entonces el consejero le dice, ¿qué tal si tú cuando estás muriendo, Satanás viene delante de ti y dice, yo te mentí. Todos esos años atrás yo vine con un ángel y te dije que tú estabas salvo y tú nunca estabas salvo. Entonces me dijo, tal vez eso no me ayudaría, pero eso es lo importante. Si tú no puedes encontrar lo que está dicho en la palabra de Dios como verdad, tú nunca vas a encontrar la verdad en ningún otro lugar. Tú no vas a encontrar perdón en ningún otro lugar. Si tú no encuentras salvación y la gracia de Dios, porque Él ha dicho de que Él te ha dado por medio de la muerte de Cristo Jesús, tú no vas a encontrar en ningún otro lugar. Si tú no crees lo que dice la palabra de Dios como la verdad, entonces no hay nada que tú puedas hacer. Tú tienes que tener la verdad en la palabra de Dios. Y yo he visto muchas veces personas que se han alejado de la Biblia y quieren escoger lo que creen y lo que no creen. Y cuando tú empiezas a hacer eso, tú te abres a cualquier duda y mentira, porque Satanás está usando eso para que te está quitando tu arma. En Juan dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la única verdad definida. ¿Qué tal? En Hebreos 5 dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, pues que ustedes se han hecho tardos de oír, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios
elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Satanás ataca el corazón, hermanos, y usa la mentira. Él nos dice que somos culpables. Él nos dice que debemos estar avergonzados y que estamos llenos de pecado. ¿Cómo podemos pelear contra eso? ¿Cómo peleamos contra esa mentira? Peleamos contra esas mentiras por medio de la palabra de Dios. El Evangelio de paz en Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes de la palabra de verdad del Evangelio. ¿Cómo puedes tener paz del Evangelio? La paz del Evangelio solo viene de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes saber que tienes salvación? Solo sabes que tienes salvación porque la palabra de Dios te dice que eres salvo. La fe. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene nuestra fe? La fe viene de la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestro escudo juntos y tú dices, solo creo, pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees eso? ¿Qué es lo que crees? ¿Sabes en lo que crees? ¿O solo estás repitiendo lo que te han dicho antes? ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Viene la fe que tenemos basada en la palabra o basada en la cultura? Vamos a hablar sobre el casco ahora, el 13. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios trae a Dios, porque el pasaje que leímos la semana pasada dijo de que nada nos puede separar del amor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo sabemos de que no podemos ser separados de Él? Muchas veces cuando doy consejería a parejas que se van a casar, les pido que hagan un inventario de su relación y les hace muchas preguntas de cuánto ellos están de acuerdo o no de acuerdo con ciertas cosas. Y hay una pregunta que siempre se muestra, porque todas las personas que se van a casar lo responden de la misma manera, y es técnicamente la respuesta equivocada. La pregunta que yo les hago es: no creo que nunca voy a preguntarme si en verdad amo a mi esposo o esposa. No creo que nunca voy a preguntarme si amo o no amo a mis hijos. Y yo les digo, yo sé que yo nunca voy a preguntarme si en verdad amo a mi esposo o esposa. Y el examen siempre lo muestra, dice, no, eso no es verdad. Pero te preocuparías si piensas lo opuesto, ¿no? Y yo les digo esto a ellos cuando estoy dando consejería. No hay nada malo con lo que ustedes respondieron. Pero como adultos sabemos, los que estamos casados, de que de vez en cuando hay días donde tú te cuestionas si en verdad amas a tu esposo o a tu esposa por las situaciones que hay en las vidas. Y lo que nos muestra aquí es de que si tu amor por tu esposo o esposa solo es basado en tus sentimientos, lo que tú sientes ahora como una persona que se va a casar pronto, va a cambiar cuando estés casados, va a cambiar cuando tengan hijos. Y el amor no significa lo mismo, porque solo es sentimientos, vienen y van, los sentimientos vienen y van. Pero si tu amor es basado en algo verdadero, el amor de Dios, el compromiso que haces delante de Dios, tú escoges servirte y amar unos a otros. Si es lo mismo, lo verdadero aquí, de todas las cosas que estamos diciendo, si no están en la verdad de la palabra de Dios y solo es basado en cómo nos sentimos, nos hemos dejado abiertos. Porque si mi escudo solo es fuerte cuando yo estoy en la iglesia y cuando todo está bien, entonces cuando soy débil y cansado, cuando me siento derrotado, Satanás viene y me dice, yo sabía que tú ibas a llegar a eso, tú no vales nada. No puedo subir mi propio escudo para levantarlo porque estoy muy débil.
La palabra de Dios le da poder a cada pieza de la armadura y es por la oración que eso es aplicado. La palabra de Dios en nuestro corazón y en la función y acción de nuestra vida. Es en oración que podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser un pueblo que está orando y un pueblo de la palabra. Si no somos un pueblo que ora o un pueblo de la palabra del Evangelio, no somos nada. Todo esto es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que ser ese pueblo del Evangelio y de la oración. Tenemos que pelear la batalla como Jesús lo hizo, por medio de la oración y por medio de la palabra. Si usamos cualquier otra armadura, cualquier otro arma, son armas que tienen nuestras propias fuerzas. Es nosotros mintiendo, manipulando, peleando. Es nosotros buscando ganar por poder o forzar a otras personas a seguir y vivir como somos llamados a vivir. Son todas esas cosas. ¿Cómo puedo tener su dinero? ¿Cómo puedo tener su influencia? Todas las cosas que no tienen ningún sentido en el mundo. Eso es lo que está cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas, solo en la palabra y en la oración, que podemos estar preparados para pelear la victoria. ¿Qué recibes cuando peleas con tu propio poder? Yo les pregunté que compartieran a una persona que quieren que fuera presidente. Y yo les dije que yo quería que fuera Willy Wonka. Si tú peleas por tu propio poder, tú recibes nada y pierdes todo. Es mi favorita película. Yo quiero que él sea presidente. Son algunos videos que yo los veo varias veces. Me encanta esta línea de esta película, donde esta persona dice: no tienes nada que perder. Buen día, Señor. Eso es lo que recibes cuando tú peleas con tu propio poder. Tú vas a recibir nada. No hay victoria que viene de eso. Si tú no peleas en la palabra y en la oración, tú vas a recibir nada. Esa batalla no se puede ganar con tu propia fortaleza. No puedo decir nada más. Si tú peleas en tu propio poder, vas a perder. Recibes nada. Regresamos a lo principal. La palabra de Dios y la oración fortalecen la armadura y ganan la batalla. Tenemos que ser un pueblo que están empoderados por la palabra de Dios y pelean la batalla en oración. Les voy a dar una aplicación aquí. La primera cosa es lo siguiente. Sumérjanse en la palabra. Tenemos que ser un pueblo emergidos en la palabra de Dios. Tal vez eres un nuevo creyente o has creído por mucho tiempo, pero estudiar la palabra de Dios no es una prioridad. No sabes qué hacer ahora. Tú empiezas donde estás. No es lo que no sabes ahora, es lo que puedes aprender hoy. Tienes que emergirte en la palabra de Dios, sumergerse. Eso significa esto. Lee la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. No digo de que tienes que sentarte y leer toda la Biblia en 7 días. No estoy hablando de eso. Tienes que leer todas las escrituras. Hace unos años, después de que fui al colegio, y hace unos años que yo me senté y decidí leer toda la Biblia. Y también tienes que tener un plan de cómo estudiar la palabra. Yo empecé a hacer eso cada otro año yo leo toda la Biblia. Y unas cosas interesantes empezaron a pasar cuando yo empecé a hacer eso. Yo pensé que yo conocía las escrituras. Yo puedo
podía responder cualquier pregunta, yo entendía teología y doctrina, pero cuando empecé a leer toda la palabra de Dios, me encontré de que yo tenía creencias y constructos que había repetido, que me habían sido enseñados, que no eran bíblicos. Tenía creencias que no eran bíblicas. Me di cuenta de que había cosas que me importaban y que en la Biblia no decía eso. Me di cuenta de que en la Biblia hablan cosas de que a Dios le importan que yo nunca había entendido o no conocía. Leer toda la palabra de Dios que te cambia. Cambia cómo ves las cosas, cambia cómo piensas o crees. Y cuando empiezas a ver, esto no está ahí, porque yo siempre he creído esto si la Biblia no habla de esto. Eso tal vez te puede molestar. Tal vez te da un poco de miedo a veces. No es muy popular. Tenemos que dejar toda la palabra de Dios que nos hable a nuestra vida. Tienes que leer la palabra de Dios. Y también tienes que estudiar la palabra de Dios. Una de las razones de que yo digo que yo leo cada otro año la palabra de Dios es porque es difícil leer toda y estudiar al mismo tiempo. Estudiar. Si tú vas a estudiar, tal vez es solo unos versos. Estudiar es una situación diferente al leer. Estudiar es saber y entender lo que está diciendo la palabra y entrar y estarlo detenerte y leerlo y tener cuidado de lo que dicen las palabras. Pídele a la palabra de Dios pregúntale. ¿Cómo podemos aplicarlo? Tienes que memorizar la palabra también. Piensen cuántos años han estado siguiendo a Cristo. ¿Pueden decir ustedes un verso por cada año que han creído en Cristo? Muchos cristianos no pueden. Quiere decir de que no nos hemos memorizado ni un verso al año. Jesús dice muchas veces, es escrito, dijo Jesús cuando fue confrontado con Satanás. La escritura estaba en su corazón. Él no tenía que buscar el libro y leerlo. Él no sacaba su teléfono para leer o buscar el verso. Jesús tenía la palabra en su corazón. Él la sabía, él se la había memorizado. Nosotros tenemos que aprender a poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que esté ahí cuando la necesitamos. Porque cuando vengan los problemas y la tribulación, vienen en la noche, vienen cuando estás solo, vienen cuando no tienes acceso a recursos. ¿Por qué? Porque así trabaja Satanás y así Satanás sabe que tú eres vulnerable. Tienes que tener la palabra de Dios presente, lista. Tienes que memorizarte la palabra de Dios y tienes que también aplicar la palabra. No importa cuánta escritura tú conoces si tú no la has aplicado a tu vida. Si tú puedes decir todas las tribus de Israel o los 12 discípulos y las esposas y la genealogía de Jesús, y tú sabes los 10 mandamientos y sabes todas las leyes, eso es magnífico. Pero dime cómo eso has aplicado a tu vida. Tienes que aplicar esa palabra a tu vida. Cuando lees escrituras, tienes que leerlo y tienes que decir, ¿qué significa esto para mi vida? ¿Qué tengo que hacer esto en mi vida? ¿Cómo tengo que cambiar de acuerdo a esta palabra en mi vida? Y lo último, tienes que orar la palabra. Tenemos que orar continuamente. Dios nos dice que oremos su palabra porque Él nos da esos regalos en su palabra. Cuando yo oro las promesas de Dios que están en la Biblia, es una aseguranza de que esto va a ser verdad. Tienes que orar la palabra de Dios. Lee la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra, aplica la palabra, ora la palabra. Al final es esto. Tenemos que ser un pueblo que ora continuamente.
Orando continuamente no significa orar largas oraciones. La Biblia dice dos cosas de orar. En Tesalonicenses dice, ora continuamente, dice Tesalonicenses. En Mateo Jesús dice, cuando tú oras, no uses muchas palabras, dice Mateo. Jesús, orar continuamente, no dice orar oraciones largas. Oh Señor, Él no se mueve porque cuán larga está tu oración, pero es una conversación continua la que Él desea de nosotros, una conversación entre tú y Él que tienes durante todo el día. Eso hace tener una relación y tener una intimidad y confianza con Él. Tenemos que aprender cómo saber dónde está la presencia de Dios y conversar con Él. Si Satanás sabe que cuando Él te ataca, la primera cosa que vas a hacer es hablarle a Dios, Él probablemente, tal vez, muy probable no te va a atacar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú hables con Dios. Si Él ataca y la primera cosa que tú haces, oh Jesús, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en esta situación? Y Satanás se enoja porque tú estás hablando con Dios. Satanás no quiere que hables con Dios. Cuando estás listo, Satanás dice, no hay nada que yo puedo sacar de esta persona porque cada vez que yo voy y hago algo, hablan con Dios. Entonces hablan más con Dios. Voy a ir a encontrar una persona que no habla con Dios todo el tiempo. Tenemos que ser un pueblo que ora continuamente y que mantiene la conversación con Dios. Y eso es lo que nos da poder y da poder la armadura en nuestras vidas. Quiero cerrar esto. Les llamo a que lean la palabra. Claro que sí, que oren. Claro que también eso. Ustedes lo van a hacer o no lo van a hacer. Está en su poder. Hay algo en mi corazón y va mano a mano con esto. Yo he estado tan cargado esta semana de dónde estamos espiritualmente como iglesia. Donde el poder de Dios está presente en nosotros. He visto en las últimas semanas el enemigo atacar de maneras tan dolorosas, mostrándose y atacar cuando estamos haciendo su trabajo, atacando a personas que tienen un impacto y la desgracia que viene de eso. Y lo veo tanto como el mundo y el enemigo está entrando en nuestras vidas. Lo veo de la manera que tratamos a otras personas en las redes sociales, la ansiedad que hay. Veo la manera en que nosotros nos escondemos de nuestra comunidad. Es doloroso ver esto. Porque estamos quitando el gran poder que Dios nos ha dado acceso.
en los momentos que lo necesitamos mucho, en los momentos que más lo necesitamos. Entonces, yo quiero llamarnos a algo. Les pido que busquemos realmente nuestros corazones y que busquemos el movimiento de Dios en nuestro corazón y en nuestra iglesia. En este año hemos hablado la batalla espiritual a nuestro alrededor. Hemos hablado sobre la ilustración de los marcha alrededor de los murallas de Jericó, que tenemos que ser fieles cuando estamos marchando alrededor de la muralla de Jericó, y como oramos con nuestra comunidad y como oramos con lo que haga Dios su voluntad y cómo nos usa como iglesia. Pero siento que hay muchas cosas que están bloqueando el camino a hacer la voluntad de Dios. Después de Jericó, los israelitas van a otra batalla y Dios les dio la victoria en Jericó, y fue una victoria que ellos tenían miedo. Jericó tenía una muralla muy alta, era una ciudad muy poderosa y tenían miedo y Dios hizo todo y les dio la victoria. Ellos no tuvieron ni que pelear y ellos entraron, pero también les dijo que cuando entraran hay unas cosas que tienen que ser destruidas y no las toquen. Y había un hombre en el ejército de Israel que desobedeció y él tomó algunas de las cosas que Dios le dijo que no tomara. Entonces, la siguiente batalla, ellos no tenían miedo porque era una ciudad pequeña, no habían murallas, no tenían que tener miedo. Ellos dijeron, no vamos a demandar todo el ejército, solo vamos a mandar parte del ejército, porque esto no es una batalla difícil. Y ellos perdieron esa batalla, porque habían desobedecido y trajeron pecado a su ejército. El poder de Dios no depende del problema o el obstáculo, pero sí depende de nuestra fe y nuestra fidelidad